Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan. Este es un programa que viene impulsando sobre algún tiempo el Colegio de Abogados en procura de dar algunas ideas, algunos conceptos, tanto a los profesionales del derecho como también a la sociedad de manera general. Esta semana nosotros hemos decidido tomar un tema como es la disolución y la liquidación de sociedades conyugales. ¿Por qué hemos escogido para esta semana este tema? Primero porque el Colegio de Abogados consideramos con varios profesionales de que es un tema que no se maneja adecuadamente algunos elementos, precisamente por las reformas que existen en nuestra normativa, en el COGEP, etc. Pero también vamos a irles conversando durante el programa que el Colegio de Abogados ha preparado un curso, un seminario, que lo llamamos un diploma especial para experto en régimen de disolución y liquidación de sociedades conyugales. Y entonces creemos importante, colega abogado, de que un poco veamos hacia dónde va a caminar precisamente este curso que vamos a realizar. Y por supuesto, para hacer el mismo, hemos invitado a una de sus expositoras. Queremos en nombre del Colegio de Abogados agradecerle a Marianela Maldonado, quien es catedrática universitaria y especialista en Derecho de Familia. Gracias, Marianela. Muchísimas gracias a ti. Entonces empezamos un poco, queremos conceptualizar algunas cosas. Ayúdanos el concepto y la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. ¿Cómo entendemos esto de la sociedad conyugal? Gracias. Sí, efectivamente nosotros hemos organizado este curso justamente para poder dar luz a la sociedad ecuatoriana, especialmente a los especialistas en Derecho, para que no confundan el término sociedad conyugal con liquidación de sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal es una cosa y la liquidación es otra. La liquidación implica todo el proceso que tenemos que pasar una vez que se divorcian dos personas para poder terminar con la adjudicación y con la partición de los bienes activos y pasivos de una sociedad Antes conyugal. que eso suceda, ¿qué es la sociedad conyugal? Exactamente, precisamente a eso voy. La sociedad conyugal en sí es una comunidad de bienes que existe una vez que dos personas se casan e inscriben su matrimonio en el registro civil. Esa es la sociedad conyugal. Entonces, pero tenemos varios tipos de regímenes matrimoniales. Así es. Una vez que se inscribe el matrimonio en el registro civil, hay sociedad de bienes. Esa es la sociedad conyugal. Es decir, los cónyuges son copropietarios de todos los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, tenemos dentro de la estructura del derecho de familia regímenes matrimoniales de sociedad conyugal diversos. Se dividen, por ejemplo, en tres dentro de la jurisprudencia internacional. El régimen matrimonial único, es decir, mis bienes son míos y los tuyos son tuyos y nos casamos pero juntos y no revueltos. Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Y el régimen de la sociedad conyugal, que es una vez inscrita el matrimonio dentro del registro civil, los bienes pasan a formar parte de la sociedad, de la empresa matrimonial. ¿Pero eso tienes que expresarlo tácitamente? Eso no tienes que expresarlo tácitamente, simple y llanamente cuando se inscribe el matrimonio en el registro civil y no hay ningún tipo de observación, no hay capitulaciones matrimoniales, no hay ninguna escritura en donde se determine que estos bienes no van a entrar dentro de la sociedad conyugal, los bienes pasan a formar parte de la sociedad conyugal desde el día en que se inicia el matrimonio. Entonces tenemos tres regímenes. El primero es el individual, lo mío sigue siendo mío y lo tuyo sigue siendo tuyo. El otro, que es el de la sociedad conyugal, cuando se casan y a partir de que se casan, todos los bienes que se adquieran desde el matrimonio
pasan a formar parte de esa sociedad, y el mixto, que es yo quiero que todos los bienes cuando nos casemos sea de los dos, pero hago capitulaciones matrimoniales puntuales de determinados bienes. Entonces tenemos el único, el de la sociedad conyugal y el mixto. Son 3 regímenes diferentes. Es decir, por ejemplo, en el tercero de lo que yo te entiendo, es decir, yo estoy de acuerdo de que tus bienes y mis bienes se fusionen en la sociedad conyugal, pero dejo señalando en qué casos o qué bienes. Exactamente, exactamente. Y no se debe confundir, como te dije, el término liquidación y sociedad conyugal. Sociedad conyugal inicia cuando hay una comunidad de bienes e inicia y nace con el matrimonio. Es decir, los bienes que yo adquirí antes del matrimonio, si es que yo no hago capitulaciones matrimoniales, puedo yo acordar con mi cónyuge que determinados bienes formen parte de la sociedad y otros bienes no formen parte de la sociedad. Una inquietud que me salta. ¿Y las uniones de hecho cómo funcionan? Igualmente, no son sociedad de bienes, no es sociedad conyugal, sino sociedad de bienes, porque efectivamente la unión de hecho está reconocida en nuestra legislación, pero no se maneja en términos de sociedad conyugal, sino sociedad de bienes, pero tiene las mismas reglas del régimen de sociedad conyugal. Exactamente, así es. ¿Se puede pactar la sociedad conyugal antes de celebrarse el matrimonio o después de que este matrimonio termine? No, tenemos norma expresa en el Código Civil, los artículos 139 y 105 del Código Civil nos dicen claramente que no se puede hacer esto. Es decir, todo lo que yo, a partir de que me case, junto con mi cónyuge, adquiera, forma parte de la sociedad conyugal. Por lo tanto, no se puede pactar la existencia de una sociedad conyugal antes del matrimonio o después, como me hiciste la pregunta. Claro, es decir, yo entiendo que inclusive no se tendría que manifestar expresamente en algún documento, porque se sobreentiende con norma expresa de que la sociedad conyugal empieza a partir de... Es importante también recordarles a nuestros televidentes que dentro de la disolución de la sociedad conyugal tenemos el artículo 189 del Código Civil que dice cómo termina la sociedad conyugal. La sociedad conyugal termina con la terminación del matrimonio, con la declaración de nulidad del matrimonio, termina con una sentencia de posesión efectiva o con la sentencia judicial que declara la disolución. Esos son los tipos de disolución. Esos son cómo termina, los tipos de disolución de la sociedad conyugal, determinados en el 189 del Código Civil. ¿Cuáles nomás serán estos? Primero, terminación del matrimonio. Es decir, terminó el matrimonio. Se disolvió la sociedad automáticamente. Ya. Hubo una declaración de nulidad del matrimonio, se disolvió la sociedad. Por nulidad del matrimonio. Existe una sentencia de posesión efectiva de los bienes del causante, terminó la sociedad conyugal, porque falleció uno de los cónyuges. Claro, ya pasa. Y también la más importante y la que queremos un poquito afianzar dentro de los cursos que vamos a dictar es la sentencia judicial que declara la disolución de la sociedad conyugal. ¿Es necesario esa sentencia? Cuando hay oposición, claro, es un procedimiento voluntario, es una solicitud de uno de los cónyuges. Cuando no hay oposición y hay voluntariedad de ambos cónyuges, tienen que ir ante la notaría, porque el artículo 18 de la ley notarial le otorga la competencia exclusiva al notario para poder disolver la sociedad conyugal. Cuando tú me dices la sociedad conyugal es también una sociedad de bienes, ¿no es cierto?, del matrimonio. ¿Necesariamente tiene que terminarse el matrimonio? O yo he escuchado, soy abogado pero no manejo este tema, que también se puede disolver. Claro, por sin supuesto. El divorcio por por supuesto. Otros intereses. Precisamente por eso te decía que hay sentencia que declara, sin necesidad de que termine el matrimonio, declara disuelta la sociedad conyugal porque hay otros intereses, ¿no? O sea, continúan casados, pero tienen disuelta la sociedad conyugal. ¿Por qué podrían pedir esa disolución? Bueno, hay casos extremos. He escuchado un poco de cosas y ahora con una persona conocedora del tema me saltan inquietudes hasta personales. Hay casos extremos de deudas de terceros, problemas económicos de uno de los cónyuges, que un cónyuge lo que quiere es salvaguardar el patrimonio de los hijos. Entonces, por ese tipo de situaciones es preferible entonces disolver la sociedad conyugal cuando existen problemas de deudas de terceros, por decirte un ejemplo, por citarte un tema, ¿no? Que creo que es el más común. Y también para a veces salvaguardar el patrimonio de los hijos, ¿no? Porque hay muchos cónyuges que ponen los bienes a nombre de sus hijos y ellos se reservan el derecho de usufructo vitalicio. Claro, es decir, se disuelve la sociedad y tu parte pasa inmediatamente a poner a nombre de los hijos.
Pero esto del usufructo, ¿qué significa? De que entonces los padres pueden seguir... Pueden seguir haciendo uso del bien hasta los últimos días, hasta que se muera. Y cuando muere, ahí pasa para los hijos. Pasa total dominio de los hijos. Así es, Angelito. Aquí estamos para aprender todos. Sí. Concepto de inventario. Bueno, todo el proceso de la liquidación de una sociedad conyugal, nosotros tenemos que verlo como un patrimonio, ¿no? Porque es una empresa. El momento que tú te casas, emocionalmente sí lo haces, pero también estás formando una empresa. Y actualmente de 10 matrimonios, 8 terminan en divorcio. Entonces, al terminar en divorcio, nosotros iniciamos un proceso de liquidación completo que debe empezar con la disolución de la sociedad conyugal y continuar con el inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es un enlistamiento de los bienes activos y pasivos de la sociedad de la extinta sociedad conyugal. Nada más. El inventario simplemente es yo enlisto, yo le presento al juez una lista de mis bienes y digo, señor juez, quiero que me inventaríe, quiero que me nombre un perito y que me evalúe estos bienes. Porque se ha escuchado juicios de inventario. Es que sí. A ver. Lo que pasa es que el COGEP, dentro de su normativa, determina a los inventarios como un juicio voluntario, porque empieza como una solicitud. Cualquiera de los dos excónyuges puede pedir una solicitud judicial para que se enliste los bienes, para que se evalúen los bienes. Las deudas también. Y bienes activos y pasivos. Y después, ¿cuál es el objetivo final? Llegar a la partición, llegar a la adjudicación, tanto de activos como de pasivos, de ese patrimonio de la extinta sociedad conyugal. Qué interesante. Con tu experiencia, entonces, háblanos de las fases judiciales importantes y destacadas dentro del proceso de inventarios. Lo importante dentro del proceso de inventarios es entender que existe una competencia excluyente dentro del COGEP, dentro del artículo 341. Es decir, el juez que conoce del inventario conoce de la partición. Eso está expresamente establecido en el último inciso. Es decir, el mismo juez que hizo el inventario conoce la partición. Ya. Inciso último del 341 del COGEP. Es explícito. Entonces no hay, es la competencia excluyente, no hay vuelva luego. O sea, yo conocí el inventario, pues me toca conocer la partición. Porque hay un poco de problema a veces que se inhiben por el domicilio de los bienes inmuebles y mandan los procesos a otras judicaturas. Cuando existe en el último inciso del 341 la norma expresa en donde dice que el juez que conoció el inventario conocerá la partición. Marianela, te molesto. Vamos a continuar con el tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con la doctora Marianela Maldonado, colega abogada. También es quien va a impartirnos, es una de las expositoras de nuestro diploma especial en experto en régimen de disolución y liquidación de sociedades conyugales que empuja el Colegio de Abogados. Para nuestros compañeros esto empieza el lunes 10 de junio. Así es. Vamos a hablar más adelante un poco para cómo deben inscribirse, cómo deben acceder precisamente a este curso. Entonces estábamos hablando del tema de inventarios, Marianela. Solamente un caso concreto que alguien me hizo una pregunta ahorita. Cuando hay un juicio de inventarios, ¿puede desistir una de las partes? A ver, ¿por qué? Estábamos hablando en primer lugar sobre el flujograma, qué nomás tenemos que hacer para el inventario, ¿no? O sea, yo soy un excónyuge y quiero presentar una solicitud ante el juez para que me enliste los bienes. Ya. Entonces, primeramente tenemos que presentar ante la unidad judicial de familia una solicitud para hacer el inventario. Esa solicitud debe cumplir los mismos requisitos que una demanda contemplada en el artículo 142 del COGEP. Una vez que se presenta la solicitud, el juez lo que hace es calificarla, mandar a citar al solicitado, porque
hay dos excónyuges, ¿no? El uno solicita y el otro es el solicitado. Se le cita y se califica la solicitud, se nombra un perito para que haga el avalúo de los bienes. Una vez que el perito se ha posesionado, ha presentado su informe, el juez debe poner en conocimiento el informe de los bienes inventariados a las partes, a los solicitantes, porque no hay controversia. Se supone que continuamos con el procedimiento voluntario. Una vez que se da a conocer el informe y la contraparte citada contesta la solicitud, puede pasar dos cosas. No se puede oponer y simplemente hace alguna observación pequeña de forma al informe pericial, o se opone y dice: un momento, señor juez o señora juez, aquí no están tomados en cuenta todos los bienes, están escondiendo bienes. Eso te iba a decir, claro. Y esa sería ya lo que me estás hablando. Entonces, la oposición al inventario. Exactamente, ahí entramos al tema de la oposición al inventario. ¿Por qué? Porque el excónyuge, actuando, entre comillas, de eso se verá dentro del proceso, con lealtad procesal, dicen: un ratito, o sea, aquí hay un bien que no está tomado en cuenta. Que no está en la lista. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí presenta una oposición que ya no es solamente de forma respecto al informe pericial, ya es una oposición de fondo en donde el procedimiento voluntario se torna en procedimiento sumario. Pero además, tú me decías un caso, además de oponerse tal vez porque algún bien no esté en la lista, pues puede ser también, pregunto, que si yo me opongo porque tal vez el perito no hizo bien el avalúo. Claro, cuando hay oposiciones a los informes periciales, los solicitantes tienen la opción de pedir un segundo informe, un informe dirimente. Que se nombre otro perito. Que se nombre otro perito y se haga otro informe en base a las observaciones que ellos han hecho dentro del otro informe. O que una de las partes hizo la observación. Eso, por ejemplo, es manejable, porque se puede nombrar un segundo perito y el perito realiza su informe dirimente y el juez tiene los suficientes implementos para poder decidir al final y tomar en consideración las recomendaciones del informe pericial, que en realidad no está ni otorgando ni quitando propiedad. Lo único que está haciendo el juez es aprobando un informe parcialmente o totalmente, pero no está otorgando ningún dominio ni propiedad. Porque luego viene lo que te entiendo, porque ya luego viene ya la liquidación. La partición, que es la fase final de la liquidación. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esta oposición entonces? Entonces, cuando hay oposición, nosotros lógicamente tenemos que transformar el proceso voluntario a un proceso sumario, porque ya hay un legítimo contradictor, o sea, ya hay una contraposición de intereses. Entonces, se les concede a las partes 15 días para que dentro de estos 15 días prueben la razón de sus controversias. Entonces podrán pedir otro informe, podrán solicitar una inspección judicial. Bueno, ellos verán qué tipo de pruebas pueden ellos practicar en los 15 días para que lleven al juez al convencimiento total de la aprobación parcial o total del enlistamiento de los bienes patrimoniales, tanto activos como pasivos, ¿no? Eso es importante. Entonces, en eso consiste la oposición, en conceder a las partes los 15 días para que dentro de esos 15 días hagan su prueba. Pero ahí ya hay controversia. Obviamente ya, por eso te digo, se transforma el procedimiento que nació en voluntario, se transforma a procedimiento sumario. Entonces ahí es la pregunta que yo te hacía hace un momento, que yo he escuchado en un caso que una de las partes en este juicio de inventario, ya con litigio, llamémoslo así, desiste del juicio de inventario. Bueno, no sé si es que tendríamos que analizarlo el tema particularmente de por qué desistió, por qué presentó un desistimiento, lo que sea. Lo importante es que los abogados y también la sociedad en general conozca cuáles son las opciones que la ley le da, que el COGEB le da. Por ejemplo, el artículo 346 del COGEB es claro en su último inciso, donde dice que todos los reclamos de la propiedad de los bienes a inventariarse serán tramitados por cuerda separada en un procedimiento ordinario. Háblanos de la naturaleza jurídica de la participación de los bienes de la sociedad conyugal. A ver, tenemos, bueno, la oposición yo creo que ya estuvo claro, ¿no? Está clarísimo. Con respecto a la naturaleza jurídica de la partición, en la última etapa del proceso de liquidación es la partición. Claro. Llegamos finalmente con una sentencia de inventarios, sea aprobada parcialmente o totalmente, pero ya llegamos a la parte final con la fase de la partición, que no es más que la adjudicación o la formación de hijuelas de los bienes tanto activos como pasivos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la partición? ¿Qué significa
partición, es una formación de hijuelas en donde el juez lo que hace es dividir, tratar de conciliar dentro de la audiencia y decir, bueno, tenemos este inventario que ya está aprobado y en base a este enlistamiento vamos a dividir los bienes. Por eso es importantísimo el manejo dentro de una audiencia, tanto de los abogados como del juez, en la capacidad de conciliar y tratar de llegar a un acuerdo para poder dividir los bienes, tanto activos como pasivos, de una manera equitativa para los dos cónyuges, tomando en consideración un pequeño hecho, que el cónyuge que está a cargo de los niños, niñas y adolescentes menores de edad tiene una cierta ventaja respecto al otro cónyuge, ¿no? Lógicamente porque está a cargo de sus pequeños. ¿Qué tipos de trámites se dan en estos procedimientos? Todo el trámite que debe iniciarse dentro del proceso de partición es un trámite netamente voluntario, ¿no? Yeah. La partición también inicia con una solicitud. ¿En base a qué? En base a adjuntando la copia de la sentencia del inventario y dice, señora jueza, aquí está el inventario, esta es la sentencia, quiero que por favor con esto cite al alcalde y al procurador síndico en base al artículo 473 del COTAD, porque necesitamos tener el informe del municipio. El municipio nos tiene que decir, a ver, van a partir, van a adjudicar bienes inmuebles. Nosotros como municipio tenemos la obligación de darle al juez el instrumento que le permita adjudicar y partir conforme la normativa y la ordenanza municipal. ¿Y qué es ese instrumento? ¿Qué es lo que le señala costos, avalúos? Es un informe que hace el municipio respecto a, por ejemplo, hay ciertas superficies que no pueden ser partibles, claro, ¿no? Por ejemplo, tienen un límite en los metrajes. Ponte un terreno de 200 metros no es partible porque no cumple los parámetros mínimos de la división. O la ubicación también puede ser que... cerca de una quebrada o cerca de un río. Entonces, todas esas consideraciones tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, eso es importante porque afecta el proceso de partición. Y hemos tenido casos, por ejemplo, que se ha declarado a veces la nulidad de una partición desde el auto de calificación de la demanda porque no se ha citado al alcalde y al procurador. Pero eso ya es función del juez. Lógicamente, por eso es importante que los abogados, al momento que hacen las demandas, también sepan y tengan el conocimiento general de que esta es una solemnidad, que se debe pedir que se les cite al síndico y al alcalde para que presenten el informe municipal para la partición correspondiente. Marianela, respecto a vacíos legales dentro de la liquidación de la sociedad conyugal en general. Bueno, respecto a vacíos legales, nosotros, no sé si es que tú recuerdas, teníamos antes en el Código de Procedimiento Civil, teníamos todo un capítulo dedicado a la partición. Sí. Ahora, lamentablemente, lo único que tenemos es un artículo que es el artículo 334, numeral 5, que dice que el procedimiento voluntario es el de la partición, pero no tenemos, por ejemplo, el tratamiento de cómo debemos llevar a efecto las cuestiones previas a la partición, que a mi criterio sí deben ser tratadas en el COGEP, como lo trató en cierto momento el Código de Procedimiento Civil. Las cuestiones previas tienen que ver con la contestación a la demanda. Al momento que yo contesto la solicitud de partición, yo contesto y digo, señor juez, aquí hay cuestiones previas por decirte de indignidad o por decirte de no aceptación o problemas de patrimonio en cuanto al dominio de un bien determinado. Todas esas cuestiones previas deben ser tratadas como cuestiones previas a la partición. Y esto, lamentablemente, dentro de nuestro Código Orgánico General de Procesos no está. Otra cosa que es importante recalcar es el tema del informe pericial cuando la parte demandada aduce error en el informe pericial. El juez debe resolver dentro de la misma audiencia ese error, pero no hay la normativa más clara que podría determinarle el COGEP y por eso se ha sugerido y se ha presentado sugerencias a la Corte Nacional de Justicia para que las tome en cuenta. Marianela, necesitamos yo te agradezco esta parte, pero necesitamos un poco que nos ayudes a enviar un mensaje a nuestros colegas por qué deben seguir este seminario. Primero, como todos conocen, el Colegio de Abogados de Pichincha está muy preocupado de la capacitación de los profesionales del derecho. A través de nuestro centro de formación permanente venimos haciendo varios cursos de capacitación y en esos cursos indudablemente buscamos a personas que conozcan de tal o cual materia. Por eso yo sí quiero insistir a los colegas abogados que este curso sobre disolución y liquidación de sociedades conyugales contamos con excelentes facilitadores. Nuestro amigo, miembro del directorio, el doctor Jorge Luis Mazón,
muy conocedor de la materia, igual de nuestra amiga la doctora Marianela Maldonado y del doctor Francisco Esteban Proaño. Este curso nosotros lo vamos a hacer en 3 módulos. Estos empiezan en junio 10, hay 3 módulos. El 1 vamos a dar todas las facilidades a los colegas. Hay colegas que dicen yo solo puedo en la mañana, entonces van a poder de 7 a 9 de la mañana. Así es. Hay otros que dicen, no, muy temprano, vivo lejos, yo puedo en la tarde. Para ti también hay de 5 a 7 de la noche. Es decir, no hay pretextos. ¿Quieres el fin de semana? También hay Sí, el fin de semana. hay otros que dicen, yo solo puedo sábados y domingos porque de lunes a viernes también hago las labores de la casa y tengo que llegar pronto. Hay para sábados y domingos. Entonces, hoy el colegio hace un esfuerzo precisamente y realmente tiene un costo que trata de cubrir justamente la logística y nuestros capacitadores de primera línea, que quiero agradecerles nuevamente. De nada. Pero esto tiene 3 módulos. Entonces el primer módulo, el primer módulo es del 10 al 18, si no estoy mal. Así es. ¿No es cierto? Bueno, estos van en el mes de junio y terminamos por allá por el mes de julio, ¿no es cierto? Por el 14 de julio más o menos. Así es. ¿Por qué deben asistir los abogados? Bueno, a ver, este es un diploma especial en donde se les va a otorgar la calidad de expertos en régimen de disolución y liquidación de sociedades conyugales, ¿no es cierto? Entonces, este diploma especial se fundamenta en una capacitación de 60 horas, divididas las 60 horas en horas de doctrina, horas de práctica, horas de jurisprudencia y horas en donde nosotros como facilitadores, tanto Jorge Luis como Esteban y mi persona, vamos a dividir los módulos. En primer lugar, vamos a tratar en el módulo 1 todo lo que tiene que ver con el matrimonio, las razones de terminación del matrimonio, la disolución de la sociedad conyugal. Un poquito la doctrina, avanzaremos en lo que es sociedad conyugal para que no se confunda con liquidación, porque módulo generalmente se confunde. El segundo vamos a hacer hincapié en todo lo que es el proceso de inventarios, que entra a ser inventariado y que no, y vamos a hacer un caso práctico en donde vamos a inventariar bienes de la sociedad conyugal, tanto 3. inmuebles como muebles. Y módulo 3 va a ser en cambio el proceso de la partición y adjudicación de los bienes. Asimismo, parte doctrinaria y parte práctica. Podría explicarnos Marianela porque es la capacitadora, pero realmente el tiempo se nos acabó. Una vez más, Marianela, muchas gracias y te vamos a ver justamente en este seminario. Encantada de la vida, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.